Feliz domingo para todos. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, este domingo coincide con el 1 de noviembre, día en que se celebra la solemnidad de todos los santos. Lo que hemos escuchado en el Evangelio es precisamente como la carta magna de cada uno de nosotros cristianos llamados por Jesucristo. Yo quisiera que hiciéramos esta meditación de manera que nos empapemos de lo que es la solemnidad de este día a la luz de la palabra de Dios. Porque nosotros hemos realizado con los santos una operación de alejamiento. Les hemos adornado con vestiduras extraordinarias, milagros en la mano, prodigios a cada paso. Les hemos colocado en altares. Les hemos puesto en unas órbitas que no tienen nada que ver con nuestro caminar de cada día. Les hemos rodeado de veneración, respeto y nos mantenemos a una distancia prudente. Pero ni tan siquiera nos pasa por la cabeza que la santidad pueda inquietar nuestra vida. Pensamos que los santos han tenido cualidades extraordinarias, sobrehumanas. De esta manera hemos alejado precisamente nuestra vida de la vida de ellos y, tristemente, así podemos decirlo, hemos establecido la mediocridad como condición común para todos nosotros, los cristianos normales. Pensamos que la santidad es rezar mucho. Pensamos que la santidad es portarnos bien y que solamente es para algunos que tienen como unos poderes sobrehumanos y que están por encima de nuestras fuerzas. La liturgia de este domingo nos invita a que más bien nosotros hagamos una operación inversa. Si eso ha sido a lo largo de la historia una operación de alejamiento, hoy nos invita a que nosotros veamos o hagamos una operación contraria. Acercarnos a ellos, saber precisamente que su intercesión y ayuda es para que nosotros también comprendamos y veamos no solamente su vida como alguien que puede hacer un milagro, sino como alguien que me tiene que inspirar. Por eso, fíjense qué hermoso es precisamente que la palabra de Dios sea proclamada en este día. Hoy el Evangelio nos propone las bienaventuranzas. Esta palabra, bienaventurados, makarios en griego, implica precisamente que hay una felicidad, pero no una felicidad pequeña, no una felicidad pasajera, sino una felicidad plena y duradera. Es decir, los santos son los bienaventurados, son aquellos que han encontrado la auténtica felicidad. Son aquellos que en medio de los altibajos, en medio de las luchas, en medio de la oscuridad, han encontrado y han sabido ver en Cristo Jesús su fuerza y su fortaleza. Por eso para nosotros tiene que ser en ese sentido esa operación de acercarnos, porque los santos tienen precisamente como finalidad acercarnos a Dios, saber y pensar que únicamente Dios es la fuente de la santidad. Solamente de Dios procede la santidad. Es el 3 veces santo, en efecto. Es el santo por excelencia. Y Él es el que hace que nosotros también tengamos parte de su ser y parte de su santidad.
Por eso fíjense qué importante es ver que la santidad no es solamente o pensar que alguien se porte bien. La santidad no es solamente esta persona es buena y entonces es santo, no. La santidad implica mucho más que eso. La santidad implica que nosotros nos acerquemos al que es santo por excelencia. La santidad implica que nosotros seamos conscientes de que solamente de Él procede la santidad. Dice la plegaria eucarística número 2, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y fíjense, para que nosotros comprendamos más qué es la santidad, tenemos que ser conscientes de que no es solamente portarnos bien, porque hay personas que han sido generosas a lo largo de su vida, hay personas que se han desvivido y que se desviven por hacer el bien. Seguramente, moralmente esas personas son muy buenas, moralmente esas personas tienen, ¿verdad?, una connotación muy positiva de sí mismas, pero cuando no nos acercamos a Dios, que es la fuente de la santidad, cuando no compartimos su misma vida, nos estamos quedando en una bienaventuranza muy pequeña. Nos estamos quedando solamente en el aplauso humano, nos estamos quedando solamente en el reconocimiento humano. Dios en esta solemnidad nos recuerda precisamente que, ante todo, primero, solamente Él es santo. Segundo, que la santidad es nuestra meta, que solamente cuando nos acercamos a su vida, cuando nos acercamos a Él, y esto de manera especial a través de los sacramentos, vamos también teniendo parte en esa santidad, solamente cuando nos acercamos a Él con esa fe, sabiendo precisamente que nuestra vida es luchas, es esfuerzo, es cansancio, es fatiga, que nuestras luchas muchas veces nos encontramos sin un rumbo fijo a dónde ir, pero que permanecemos fieles a Él, allí vamos a encontrar la santidad. Fíjense, hermanos y hermanas, cómo esto es tan importante, porque si no, solamente seríamos personas moralmente buenas, moralmente positivas, pero cuando nos acercamos a Él a través de la gracia de los sacramentos, de manera especial la Eucaristía, que es donde Él se nos da, entonces adquirimos precisamente parte de Él, fuerza de la santidad. Fíjense, la santidad tiene que ver con nosotros, desde luego. Desde el día de nuestro bautismo hemos recibido esa santidad primera que Dios da, perdonándonos incluso el pecado de origen, haciéndonos criaturas nuevas, criaturas capaces de desarrollar esa santidad. Ciertamente con el pecado, ciertamente las circunstancias de nuestro mundo no nos ayudan a desarrollar, a hacer que esa semilla que es sembrada de santidad germine y crezca durante nuestra vida. Pero por eso, para eso está precisamente su palabra, para que nosotros veamos. Por eso las bienaventuranzas que escuchamos en este domingo han sido vistas así, como la Constitución, como parte central de ese discurso que Jesús da en el Evangelio de Mateo, precisamente para que nosotros aprendamos. El santo ha llorado, el santo quizá ha sufrido injusticia, el santo quizá ha sido menospreciado, pero en cada una de sus actividades ha buscado la voluntad de Dios. Esa es la santidad. No hay que hacer cosas extraordinarias, no hay que tener superpoderes, hay que seguir paso a paso las huellas de Dios, hay que saber qué haría Dios en cada situación concreta de mi vida, hay que saber qué es lo que Dios desea y cuál es su voluntad para mi existencia. Y su voluntad, hermanos, es que alcancemos la santidad, es que alcancemos precisamente la bienaventuranza eterna, no una felicidad pasajera, no una felicidad que se acabe dentro de un tiempo, dentro de un momento, sino precisamente la eterna felicidad, la bienaventuranza verdadera, encontrarle a Él, que es la fuente de la santidad. Por eso, meditando precisamente las bienaventuranzas, vamos a sentirnos más humanos, meditando, ¿verdad?, que somos pobres de espíritu porque solamente junto a Dios tenemos conciencia, vamos a darnos cuenta de la justicia, del amor, de que tenemos hambre y sed, en una palabra, de eternidad, que tenemos hambre y sed de Dios, que desde aquí cada uno de nosotros puede ver la meta final a la que está llamado, la bienaventuranza eterna en el cielo. Hermanos y hermanas, esta fiesta que hoy
coincide en domingo, nos invita para que nosotros, en medio de las adversidades, en medio de luchar contra corriente en nuestro mundo, seamos conscientes que necesitamos la bienaventuranza de Dios, no aquella que es pasajera, no aquella que digan, esta persona es muy buena. Necesitamos cada uno de nosotros buscar cuál es la voluntad de Dios. Por eso desde ahora podemos decir, bienaventurados los que aman, los que respetan a sí mismos, a sus vecinos, bienaventurados los de que tienen las manos limpias, bienaventurados los del corazón puro, bienaventurados todos aquellos que se esfuerzan por seguir las huellas de Dios. Desde ahora podemos decirlo así. Y hoy que celebramos a nuestros hermanos que ya están en el cielo, no solamente los santos que han alcanzado el reconocimiento como tal en la iglesia, sino esa multitud incontable, esa multitud innumerable, quizá la mayoría de ellos desconocidos para nosotros, pero que en su vida han hecho la voluntad de Dios, sirve para que nosotros inspiremos nuestra vida y sigamos paso a paso las huellas de Dios hasta llegar a la meta, que es la santidad. Feliz domingo.